Hoy finalmente tenemos con nosotros a David Rogers Webb y estoy muy contento por eso. Hablamos del control financiero global, de la desmaterialización de la propiedad de acciones y bonos, pero sobre todo hablamos del reseteo que sí necesitamos, no el de Davos y el de Klaus Schwab, sino el que nos va a permitir sanear las economías y repensar el desarrollo. Yo les recuerdo que este hombre con el que vamos a hablar es el escritor de La Gran Toma, de The Great Tanking, y es un ex profesional de la industria financiera con una experiencia en la gestión de acciones públicas y fondos de cobertura, que hoy reside pues en una pequeña granja cerca de Estocolmo, en Suecia, y su experiencia abarca eventos financieros críticos como la crisis financiera asiática y la burbuja y el estallido de las .com, así como la crisis financiera del 2008. Y Webb es el autor de La Gran Toma, un libro en el que se basa un documental del mismo nombre, un documental que nosotros aquí en el Mercurio fuimos los primeros en traducir al español. Yo les recomiendo, si usted no tiene idea de lo que estamos hablando hoy, vea ese documental primero, búsquelo en nuestra lista de documentales, igual se lo voy a dejar en la descripción del video, porque una vez que usted lo vea, va a entender exactamente justo lo que queremos que esta entrevista haga, ¿ok? Entonces, no vea esto si no ha visto el documental, se lo ruego. En este libro, David Roger Webb pues, expone el sistema que los banqueros centrales han establecido para tomar todo de todos y también explora conceptos como la desmaterialización, el derecho de garantía y la gestión de garantías. Básicamente en ese libro él lo que dice es que en 50 años se ha venido lentamente de manera silenciosa pues cambiando el sistema legal para que nosotros creamos que somos dueños de algo que en realidad no somos, ¿ok? Webb se ha desempeñado como gestor de fondos de cobertura y tiene una profunda experiencia con entornos desafiantes y engañosos. Y su obra pues discute, como saben ustedes, las implicaciones financieras, sociales y políticas de lo que hasta ahora es una conspiración que pretende subyugar a la población y los recursos mundiales. Pasa que es una conspiración que estamos viviendo. David Roger Webb, amigos, presenta la idea de que hay una entidad que hasta ahora pues, es poco conocida, la Depository Trust and Clearing Corporation, que posee una influencia masiva sobre todas las corporaciones que cotizan en bolsa y sobre los activos basados en deuda. Y este concepto sugiere pues un cambio dramático en la comprensión y en la naturaleza de la propiedad y la inversión. Hoy pudimos hablar con él, por supuesto él critica todo el tema de los bancos centrales y las políticas monetarias que han influido pues en la economía global. Sugiere que han creado un sistema dependiente de la deuda y propenso a crisis. Creo que eso no es un secreto para nadie, pero sobre todo propone la necesidad de un gran reseteo para la humanidad. Un reseteo muy distinto a las figuras, a este que propone figuras como Klaus Schwab y el Foro Económico de Davos. Sugiere reformas sobre todo en la regulación bancaria y en las políticas públicas para prevenir futuras crisis. Es una conversación extraordinaria la que tuvimos hoy. Hablamos de muchas cosas. Yo le invito a que se quede hasta el final porque también va a dar muchas recomendaciones de cómo pudiéramos mitigar esto que se nos viene y sobre todo cómo se puede evitar la gran toma, que es lo más importante, porque dentro de todo lo sombrío y lo penoso del tema, tiene mucho optimismo y eso es muy bueno. Así que bueno, vamos a darle entrada a esta entrevista con David Rogers Webb. Desde la publicación del libro hasta el momento presente, estoy interesado en comprender si la perspectiva de una desintegración total del sistema mundial, tal como usted lo ha delineado, continúa siendo una eventualidad considerablemente factible. Y si contamos con algún antecedente en la historia, o señales presentes que puedan respaldar la verosimilitud de tal acontecimiento. Sí, definitivamente yo afirmaría que eso es completamente cierto, sin lugar a dudas. Estamos apuntando justo hacia ella. Ahora bien, eso no significa que tenga que ocurrir. Se está haciendo que suceda. Eso es lo que estoy diciendo. Todo apunta a que ellos harán que suceda. Así que no tiene que suceder. Podría evitarse. Por tal motivo, es imperativo que ampliemos nuestra comprensión en este asunto. Entonces, para ilustrar este conocimiento, yo estaba al tanto de la creación del sistema de la Reserva Federal, de los eventos que tuvieron lugar en la isla Jekyll por cuenta de mi padre, así como de la labor que mi propio padre desempeñó en ello. Entonces, redacté este texto fundamentándome en mi vivencia personal, en la historia de mi familia y en mi experiencia profesional propia. Yo no había leído Criatura de la isla Jekyll, G. Edward Griffin, libro de Edward Griffin, que es absolutamente brillante y tremendo recurso,
todas las cosas que se hace referencia en ese libro. Así que realmente tiene un gran valor continuar teniéndolo en posesión. Y entonces, tras la escritura de mi manuscrito, revisé su obra literaria, y él narra sobre aquel significativo encuentro que tuvo lugar en la isla de Jekyll. Ha investigado detenidamente los recuerdos de aquellos individuos que estuvieron presentes en esa junta. Yo no he tenido la oportunidad de leerlas, sin embargo, él sí lo ha hecho. Y su inquietud más significativa radicaba en que la economía de los Estados Unidos estaba operando al margen de su participación. La Sociedad Secreta de Nueva York operaba independientemente de ellos, o sindicato, como prefieras denominarlo. Por lo tanto, los bancos, especialmente aquellos ubicados en el oeste y sur de los Estados Unidos, estaban expandiéndose a una velocidad considerablemente mayor en comparación con los bancos neoyorquinos. De esta manera, el consorcio bancario estaba viendo una disminución en su cuota de mercado, por decirlo de alguna manera, perdiendo su dominio sobre la economía. Además, era una era de inmensa bonanza económica. Existía una gran inestabilidad con la presencia de numerosos bancos pequeños. Estos aparecen y desaparecen y tienen la posibilidad de quebrar. Sin embargo, en su mayoría, la bonanza económica era extraordinaria. Además, la industria en Estados Unidos lograba financiarse por sí misma en gran parte, únicamente mediante el flujo de efectivo de las propias corporaciones. Por lo tanto, una vez más, el crédito proporcionado por los bancos neoyorquinos no resultaba imprescindible. ¿Y qué hicieron? Y es importante que la gente entienda esto. Desarrollaron un esquema con el propósito de arruinar completamente la estructura económica, y ese fue el método que utilizaron para adueñarse del poder. No se trataba únicamente de colapsar la economía de los Estados Unidos, sino de provocar una crisis en toda la economía global. Por lo tanto, esto representa lo que hemos congregado aquí en este espacio, y podemos ver que lo hicieron. Ellos crearon las condiciones para la depresión, y luego, cuando declararon el feriado bancario en 1933, toda su competencia fue cerrada. 9.000 bancos no se les permitió volver a abrir. Los únicos bancos a los que se les permitió reabrir fueron los bancos de la Reserva Federal y los bancos seleccionados que formaban parte del sistema de la Reserva Federal. Parece que les resultó ser bastante efectivo. Y para añadir más aún, igualmente provocó la bancarrota de una multitud de compañías de considerable magnitud. Así que las empresas con cualquier cantidad de deuda estaban en quiebra. Fueron tomadas por los acreedores garantizados. Así que una de las cosas que hice cuando estaba estudiando esto, hace más de 20 años, fue que fui a través de todos los libros de gráficos a la Biblioteca Pública de Cleveland, que probablemente no había sido mirado por nadie durante mucho tiempo. Y encontré que probablemente algo así como 80 o 90 de todas las empresas públicas dejaron de existir. Todas se declararon en quiebra. Ahora, eso no significa que sus activos dejan de existir. Sus activos son asumidos por los acreedores, que eran los bancos supervivientes, que eran los bancos de la Reserva Federal. Entonces, resulta que su método resultó ser efectivo. De hecho, es una táctica deliberada. Además, otro aspecto era que la población poseía oro, y ellos, al fundar la Reserva Federal, construyeron un argumento lógico sosteniendo que necesitaban apoderarse del oro porque éste representaba el activo monetario fundamental que sustentaba el sistema de la Reserva Federal. Por lo tanto, de manera bastante astuta, establecieron una justificación que, en caso de una crisis de magnitud considerable, les brindaría un motivo legítimo para incautar el oro de los ciudadanos, lo cual efectivamente llevaron a cabo. Ahora bien, el razonamiento era que entonces podrían utilizarlo para ampliar el crédito, pero sabemos que no lo utilizaron para ampliar el crédito. Mantuvieron las condiciones estrictas durante muchos años. Pero existe otro aspecto en esta situación, y es que existía una intención clara de que el oro no estuviera en manos del público. Esto se debe a que el público habría tenido la capacidad de mantener un sistema paralelo que funcionara de manera independiente al sistema de crédito establecido por ellos.
Por lo tanto, es fundamental comprender que su meta principal era eliminar por completo a cualquier competidor, llegando incluso a destruir la economía si fuera necesario, con el fin de erradicar cualquier tipo de sistema alternativo que pudiera existir. Por lo tanto, rechazan esa posibilidad. Están en contra de que la gente progrese y avance sin su influencia. Y en esta ocasión se implementará de una forma en la que se forzará a las personas a emplear la moneda digital emitida por el Banco Central, y los proyectos para esto se encuentran en una etapa muy avanzada en todas las naciones del G20 y también en otros países. Este es el antecedente. No es la primera vez que se realiza algo así. Como dijiste una vez, es como el juego del monopolio. Quiero decir, cuando sienten que pierden el control, tratan de destruir el sistema para traer uno nuevo. ¿Verdad? Sí, es posible con la CBDC, la divisa digital central. Representa un sistema de control excepcionalmente eficaz para ellos en caso de que la población lo consienta. Ahí reside el enorme y significativo sí. Es un plan genial, aunque realmente es una locura. Sí. ¿Y es una gran parte del rompecabezas? Conversé con numerosas personas acerca de este asunto, y entre ellas se encuentra mi compañero Mike Parallel, quien ha estado discutiendo ampliamente sobre este tópico. Él me expresó algo, y deseo confirmar si tú compartes esta opinión. Lo que él mencionó es que deberían realizar la gran toma previo al gran reinicio propuesto por Klaus Schwab, de tal manera que las personas se vean sin alternativas disponibles. ¿Está de acuerdo? Absolutamente. Ese es el plan. ¿Puede explicarnos mejor por qué debe ser lo primero y luego el gran reseteo? Porque la población jamás dará su aprobación al sistema recién implementado, a menos de que se encuentren sin ninguna otra opción disponible. Y eso es precisamente lo que ocurrió en la década de los 30, cuando todos los bancos cerraron sus puertas. Sucedió de una manera muy abrupta e inesperada. Nadie se encontraba preparado para aquel inesperado suceso. Incluso las personas de considerable riqueza lo perdieron absolutamente todo, y sus vidas jamás regresaron a la cotidianidad anterior. Por consiguiente, aquel fue el enorme reinicio de aquel entonces, y definitivamente lo fue. Uno de los defensores de la Reserva Federal, los historiadores que creían firmemente que todo este plan era una excelente idea y que su ejecución fue impecable, lo denominaron como una táctica de cambio de régimen. Y sin lugar a dudas, eso fue precisamente lo que ocurrió. Por lo tanto, necesitan asegurarse de que todos tus recursos estén inaccesibles, de tal manera que no te quede otra opción más que emplear su sistema. Exactamente. Y ya se llevaron todas las armas del mundo. Se llevaron todo, básicamente. Y ahora van por el último paso. Señor David, ¿cuál es la salud actual y el estado del sistema bancario mundial? ¿Es aconsejable mantener nuestro dinero allí? Bien, puedo afirmar que poseo capital depositado en entidades bancarias de diversas naciones y también mantengo inversiones en valores de deuda del Tesoro de Estados Unidos, específicamente en instrumentos a corto y brevísimo plazo. Le he comunicado a mi esposa que existe una alta probabilidad de que podamos enfrentar la pérdida completa de aquello. Si las circunstancias se vuelven caóticas, si permitimos que este evento ocurra, nos veremos obligados a despedirnos de todo aquello. Por consiguiente, debemos prepararnos para soportar varios años en los cuales no tendremos la capacidad de acceder a nuestros activos financieros. Esa es la pura verdad. Es imprescindible contar con dinero dentro del sistema mientras permanezcas en él. Así, solo hay dos rutas posibles. O permitimos su fuga o concluimos esto. Es por eso que me esfuerzo y sé que tú y otros también lo hacen. Debemos extraer esto, colocarlo claramente sobre la mesa, permitir que todos lo observen detenidamente y, en esencia, ridiculizarlo diciendo, esta es una propuesta sumamente absurda.
Definitivamente no resultará en algo positivo para nadie, incluyendo a aquellos que están colaborando en su implementación. Por lo tanto, no hay razón alguna para que se lleve a cabo. Sin embargo, es cierto que el sistema bancario podría ser estabilizado. Esto podría ser resuelto de manera efectiva. Necesitamos un gran reseteo para la humanidad. Nuestro reinicio, no el suyo, no el de una tienda en la nube. Sí. ¿Puedes ampliarlo? Porque estoy seguro de que lo que vas a decir es muy importante. Quiero decir, realmente necesitamos un reset, porque la forma en que estamos funcionando no es buena. Sí, de hecho, el mundo tiene la capacidad de avanzar hacia una mejora instantánea. Esa es precisamente la idea a la que debemos sostenernos con firmeza. No hay que desesperarse por esto. Tal vez las cosas son así. Vivimos en un mundo muy rico y abundante. Hacen todo tipo de cosas para complicarle la vida a la gente que son artificiales, son innecesarias. Así que lo hacen sistemáticamente. La estructuración del régimen fiscal, así como las tácticas psicológicas aplicadas a la ciudadanía, el deterioro progresivo del entorno natural y la calidad de los productos alimenticios, el incremento de la corrupción dentro del sistema de salud gubernamental y además la acumulación de todos los conflictos armados. Por consiguiente, es posible que toda esa circunstancia se detenga en cuanto se corte su financiación. Así que la forma en que suelo describir este fenómeno es que la humanidad evolucionó desde los primates, es decir, comenzando en pequeñas agrupaciones, en conjuntos realmente minúsculos de individuos, fluctuando entre 30 y 80 almas, y luego esos conjuntos se escindirían para dar origen a un nuevo grupo cuando la población sobrepasara ese umbral. Y dentro de ese espectro de tamaño se da una forma de colaboración simbiótica entre los miembros del grupo. Cada persona tiene habilidades únicas y también sus propias restricciones. Y tal como lo expresa mi esposa, sea en una comunidad tribal o en una aldea, siempre habrá alguien que permanezca despierto. Siempre existirá la posibilidad de que haya alguien encargado de vigilar por la protección de la colectividad. Ahora es de conocimiento común que un reducido porcentaje de la población se identifica con lo que denominamos sociópatas o psicópatas. Esto se presenta de manera repetitiva. Es un hecho que siempre existirá. Sin embargo, en uno de estos escenarios reducidos, tal y como evolucionó la humanidad, estas personas habrían formado parte de la familia, por así decirlo, y habría sabido quiénes son desde la infancia. Todos en la comunidad habrían reconocido a estas personas desde sus años de niñez. Lo sabrían debido a que habrían compartido juegos y momentos juntos, identificando quiénes eran. Y conforme crecieran, es probable que no fueran elegidos para liderar o tomar las riendas para ocupar el puesto de líder. Entonces, es posible que reciban una invitación para participar en una expedición de caza, ya que encontrarían eso sumamente placentero. Sin embargo, no se les otorgaría la responsabilidad de atender a sus pequeños. El dilema se manifiesta al alcanzar las polis y los helenos. Prometheus Bound aborda la temática del autoritarismo. Esto es algo que se ha reconocido desde hace tiempo. Representa una cuestión de la antigüedad. Entonces, el inconveniente con el que nos encontramos radica en la magnitud desmesurada de la sociedad y el hecho de que estos individuos permanecen sin ser reconocidos. Ahora bien, si tuviéramos un sistema monetario finito, que los padres fundadores de los Untumo se mantuvieron firmes en que eso es lo que teníamos que tener, estaban absolutamente en contra de este tipo de modelo del Banco de Inglaterra. Entonces, si posees un sistema económico con recursos limitados, definitivamente tendrás individuos como estos que logran obtener el mando de alguna institución en cierto lugar, quizás un banco privado.
Sin embargo, no poseerán la capacidad para manejar la sociedad entera ni para colapsar el sistema completo. Se autoconsumirá dentro del lapso de sus existencias. Pero el verdadero peligro para la humanidad entera radica en que sujetos de esta índole han conseguido el control sobre los bancos centrales privados a escala global. Y de este modo nos encontramos frente a individuos sociópatas o psicópatas que cuentan con respaldo económico sin límites y que necesitan ser detenidos. Hemos alcanzado un momento crítico en el cual no existe otra opción para la humanidad que poner fin a esta situación. Es imperativo que tomemos cartas en el asunto para preservar el bienestar común. Entonces, ese es el lugar al cual debemos dirigirnos. Ahora, si eso puede acabar con la financiación de muchos, las entidades de inteligencia, las maniobras psicológicas, la contienda híbrida a nivel mundial, todo llega a su fin. Y aquellos individuos que están al mando de todas estas operaciones diversas, las cuales se centran en perjudicar a las personas, en esencia dañar a los seres humanos, son individuos de dudosa moralidad, y aunque parezca que tienen el control, la realidad es otra. Si se interrumpe su flujo monetario, su avance se paraliza en la mitad del siglo. Una actividad que realicé tras la publicación de mi obra fue profundizar en el estudio de los inicios del socialismo, el comunismo y el nacionalsocialismo en el territorio alemán. Además, dediqué tiempo a la lectura de El camino de la servidumbre, de Friedrich Hayek, un ejemplar perteneciente a mi abuelo, fechado en el año 1944, lo que significa que fue escrito antes de que la guerra llegara a su fin. En él, Hayek lanzaba una advertencia sobre cómo los individuos a cargo del aparato económico en Gran Bretaña no eran otros que aquellos que compartían una ideología idéntica, la misma filosofía. Y así comenzó con una organización conocida como los Fabianos, hacia el final del siglo XIX en el territorio británico. Fueron ellos quienes establecieron la Escuela de Economía de Londres. Por lo tanto, esto es sumamente... ¿La sociedad fabiana? Sí, la sociedad fabiana. Así que Hayek estaba advirtiendo que todo lo que estábamos combatiendo en términos de totalitarismo estaba presente en Gran Bretaña. Ahí era a donde iríamos incluso después de la... Se trata del concepto que propone que la planificación debe ser llevada a cabo de manera centralizada. Hayek destaca que la complejidad del mundo real es tal que resulta imposible planificarlo de forma central. Si lo que se busca es la eficiencia y, de hecho, el mejoramiento del bienestar humano, lo que necesita es autonomía. Reorganizar constantemente las entidades y tomar decisiones. La planificación central no puede hacerlo, pero el objetivo de esta gente no es el bienestar humano, sino el control. Por eso es bueno que haya cierta planificación. Necesitamos carreteras, pero pasa de ser benévolo a ser malévolo muy rápidamente con esta gente. Y lo que observamos también, al adentrarnos más profundamente en los anales de la historia, es que las entidades de poder bancario central han estado perpetuamente entrelazadas con estos regímenes de naturaleza totalitaria. Han facilitado consistentemente el soporte financiero necesario para su existencia. Creo firmemente que Ed Griffin reveló imágenes de individuos prominentes del sector bancario en Estados Unidos, quienes fueron vistos de manera literal disfrutando de paseos en vehículos junto a los bolcheviques en territorio ruso. Por lo tanto, estaban proporcionando apoyo financiero a estas personas que cometieron el atroz crimen de asesinar a la familia imperial completa, desmembrándolos en pequeños fragmentos y arrojando sus restos en un pozo de mina, y sin embargo, continuaron con su respaldo económico. De esta manera, se han convertido en cómplices de homicidas. Ellos han proporcionado fondos a los bolcheviques. También han suministrado recursos financieros a los nacionalsocialistas. De hecho, financian a cada uno de los grupos en conflicto, dado que el negocio de la guerra es su estrategia comercial principal. Estas son las personas que están detrás de las guerras. ¿Por qué?
El Banco de Inglaterra fue el precursor de este sistema. La Reserva Federal se inspiró en su modelo, y lo que llevaron a cabo durante la creación de estas dos instituciones frecuentemente surge en periodos bélicos. La administración gubernamental así lo representa. El conflicto bélico genera la justificación para adoptar un sistema monetario fiat con el propósito de fabricar los recursos financieros necesarios para sostener la guerra, y la autoridad monetaria central fabrica el dinero de la nada con el propósito de adquirir la deuda del gobierno. Así que, en lugar de que el gobierno distribuya la deuda directamente a la población o el efectivo de manera directa, se introduce una entidad privada en este procedimiento. Por consiguiente, crean capital de forma espontánea para obtener, digamos, en los Estados Unidos, los bonos del Tesoro. Posteriormente, la gente acaba reembolsando los intereses de esta deuda, que ahora está en posesión de dicha entidad, les proporciona una potencia económica impresionante. Por lo tanto, toman esa deuda del Tesoro como su pilar fundamental de capital y sobre ese soporte se endeudan hasta 10 veces más al otorgar préstamos a la ciudadanía. Así, crean una fuerza gigantesca en cuanto a los intereses que perciben por algo que, en realidad, fue generado de la nada, y luego utilizan las guerras. Una guerra puede multiplicar la deuda pública por mucho, incluso por 100. El grado de endeudamiento experimentará un incremento significativo, y posteriormente esa circunstancia es utilizada por ellos para perpetuar su dominación. Por lo tanto, el conflicto armado no beneficia a la raza humana, beneficia a aquellos individuos que ejercen el control sobre estas situaciones. En las guerras, como digo, no se trata de proteger a las personas. La población de todas las facciones está profundamente afectada. Por lo tanto, el mandato principal en este nuevo comienzo es poner fin a esa dominación. En la historia de los Estados Unidos, esto se ha logrado en el pasado. Existieron varios momentos en los cuales se estableció uno de estos bancos y después se desmanteló. Y hemos alcanzado una coyuntura en la que no podemos tolerarlo más tiempo. Es imprescindible que un número suficiente de personas abran sus ojos. Y este asunto no es en absoluto tedioso ni insípido. Nuestras vidas dependen de ello, de entender esto ahora y afrontarlo. Entonces, una vez que decidas que estás haciendo eso, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿qué es realmente? Si esto cambiara en los EUU, el mundo entero cambiaría. En Estados Unidos, lo que se necesita es una ley del Congreso. Simplemente se hace. Una ley del Congreso para rescindir la ley de la Reserva Federal. El Congreso podría hacer eso, pero ellos controlan todo el nosotros. Tenemos que impulsar esta conciencia. Creo que la gran toma puede detenerse en una fase más temprana. Creo que hay dos pasos. El primer paso es detener la gran toma, y eso se hace revirtiendo los cambios que se hicieron en la legislación local, así que en los EUU. Este cambio, subvertir los derechos de propiedad, la creación de este derecho de garantía, lo que lo convierte en una reclamación contractual que se hizo en silencio, en lo que se llama el Código Comercial Uniforme en todos los 50 estados. Simplemente se requiere de un único fiscal general en algún estado para comenzar el proceso de desentrañar toda esta complicada situación. En Europa, la ley nacional fue subvertida de esta manera, cambiada silenciosamente para subvertir los derechos de propiedad. Así que se necesita un país, la gente en un país, para empezar a desentrañar esto. Y entonces creo que puede comenzar un impulso. Pero ahora mismo estamos amenazados. La gente con esta ideología, que es realmente totalitaria, que está detrás de esto. Se puede ver en sus escritos.
Estamos hablando de personas tales como Bertrand Russell, quien es reconocido como un genio en el ámbito de la filosofía y las matemáticas. Escribe en el 1950 sobre qué. Tiene la idea de que la ciencia conduce a una sociedad tecnológica que será totalitaria. Simplemente sostienen una convicción que no ha sido sometida a escrutinio. Están convencidos de que para erradicar o al menos disminuir la guerra es imprescindible contar con alguna otra entidad igualmente intimidante y capaz de causar la muerte de un gran número de personas. Realmente habla de esto de forma directa. Ellos están convencidos de que el conflicto armado constituye el eje central sobre el cual se estructura nuestra sociedad. Me pregunto, ¿a quién pertenece tal pensamiento? Esa concepción es exclusivamente de ellos. No es un concepto que debamos asumir ni mucho menos. Es una idea repugnante, aunque sea lo que ellos creen firmemente. De igual manera, el Club de Roma, Bertrand Russell y figuras como Maurice Strong, quienes quizás sean mencionados más adelante. Estas son las personas que ocupan los estratos más altos de nuestro tejido social y que suscriben a estas nociones, actuando en consecuencia. La gran mayoría ha pasado por alto estas creencias, sencillamente porque les resulta inconcebible que alguien pudiera realmente albergar este tipo de pensamientos. Y el problema es que son las personas que están vinculadas con el dinero, el poder. Si no tuvieran financiación, podrían irse solos y volverse locos. No pasa nada. Simplemente no podemos permitir que dirijan las cosas. Así que este es el problema. Tenían la concepción de que, si lograban generar una contaminación perjudicial a nivel global, podrían emplear esa situación como una excusa legítima para necesitar ejercer un control exhaustivo sobre la totalidad de la sociedad. Luego se transformó en la historia del calentamiento global. Pero si nos remontamos décadas atrás, ya utilizaban este término, salvar el planeta. Han tratado de morph COVID en el calentamiento global. Estas cosas extrañas, las raíces de que se remontan décadas. El problema para ellos es que todo es mentira. No está dando resultado. La noción de que podrán manejarlo todo combatiendo el cambio climático es errónea. Por lo tanto, este es el riesgo al que nos enfrentamos en estos momentos. Van a intensificar el conflicto a nivel mundial, y es evidente que esto está ocurriendo, ya que es la única estrategia que conocen para llevar a las personas a una situación en la cual se sientan verdaderamente en peligro físico y donde individuos están perdiendo la vida. Bueno, quiero que se quede hasta el final porque recuerde que David aquí ofrece consejos para individuos y para la sociedad civil para poder prepararse y mitigar pues, los riesgos de posibles crisis financieras. Es importante que se quede hasta el final para que eso lo vea. Esta conversación pues, proporciona una visión bien detallada y crítica del sistema financiero y banquero mundial, como ha visto, sus problemas y posibles soluciones. Y bueno, combina un análisis histórico, económico e incluso personal, porque él nos habla basado en su experiencia, muchos años en Wall Street y en todos estos monstruos financieros. El autor de La Gran Toma, el hombre con el que estamos hablando, nos comenta que el sistema financiero mundial, especialmente desde la creación de la Reserva Federal, pues ha sido manipulado para consolidar el poder y el control de básicamente de todo en muy pocas manos. Y se menciona la posibilidad de una desintegración total del sistema como una eventualidad bien factible. ¿Ok? Así que esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Yo quiero hacer la pausa para recordarles que nosotros ya tuvimos la primera parte de este webinar que tiene 3 partes. Un webinar que usted paga una sola vez, pero lo va a ver en 3 partes. Entender el plan, actuar en consecuencia. La primera parte fue el 29 de diciembre. Básicamente es la ruta de 16 expertos. Aquí trabajamos durante 1 año y medio para conseguir esta ruta. Ahí ven algunos de ellos. Ahí está Eduard Daul, Soltan Pozar, Luke Gromen, Neuwenhaus, y está, hablamos de salud también, está Daniel Stulin. Son 16 personas a las que recurrimos en una investigación, bueno, muy personal, de la cual me siento muy orgulloso, que fue muy metódica y muy profunda, ¿ok? Y hemos podido, pues,
poner allí ya pues las bases para entender qué quiere, por qué quiere la élite lo que hace, qué estrategias va a usar, que esa es la segunda parte, es la que viene, y qué estrategias ha usado y va a usar para tratar de someternos a su control. Y la tercera parte, que ya finalmente es las recomendaciones, la hoja de ruta, qué tenemos que hacer como familia y como sociedad civil para proteger nuestra libertad, nuestros patrimonios y nuestra calidad de vida. Eso, repito, en base a 16 autores, yo he tratado de condensar pues las aristas donde se tocan, donde tienen algo en común todos ellos, y tratar de ponerlos en sus manos. La primera parte creo que fue muy importante, muchísimos comentarios de agrado y de agradecimiento, lo cual me llena mucho de orgullo, y ya están esperando ansiosos la segunda parte, que bueno, les digo, como tuve esta conversación, esta serie de conversaciones, porque fueron 3 conversaciones con David Roger Webb, quien no fue uno de los expertos, porque este hombre apareció fue en marzo del año pasado con este libro. Bueno, he podido, gracias a mi amigo, el banquero, pues Matt Spalvik, acceder a él. Me ha dado 2 entrevistas privadas, más esta que grabamos, y lo he podido incluir, hacerles muchas preguntas, y bueno, lo pude incluir para esta segunda parte. En este estudio me tocó cambiar algunas cosas, pero muy interesante, y ya la tercera parte seguramente va a ser para febrero. Entonces vamos a tener enero y febrero, principios de febrero seguramente la segunda parte, y ya para mediados o finales de febrero la tercera parte. Usted va a pagar una sola vez y va a ver los 3 documentos, no hay ningún apuro, porque todos estos acontecimientos se desarrollan con mucha pausa. Bueno, si han tenido 50 años para cambiar todo el Código de Comercio de Estados Unidos y plantear esto de lo que nos habla David Roger Webb, imagínense. Entonces, ¿dónde consigue este webinar? Abajo, en la descripción del video, o simplemente se va al mercurioaon.com y ahí va a ver el flyer, ¿ok? Le recuerdo siempre, una vez que usted hace la compra, bueno, suscríbase para que pueda recibir nuestros correos electrónicos, que el sistema lo sugiere, o sea, lo pida de manera forzosa para que le puedan llegar. Siempre revise su carpeta de promociones y sus carpetas de spam, porque ahí pueden estar las credenciales una vez que usted hizo la compra. Si tiene algún problema, escríbame a info@elmercurioan.com o diariomercurio@gmail.com, ¿ok? Bueno, vamos a continuar entonces con la segunda parte de la entrevista. Señor David, cada una de las palabras que usted pronunció hace apenas 60 segundos. Las restricciones impuestas por la pandemia del COVID, los planes y estrategias relacionados con el cambio climático y el repentino desmoronamiento de nuestro sistema, existen individuos que han expresado que todo esto se alinea con la idea de que estamos presenciando el ocaso del sistema de crédito instaurado en el año de 1913. En esencia, esta sería la explicación fundamental detrás de todos estos fenómenos que estamos observando en la actualidad. Estamos viviendo ese final, y necesitan un nuevo sistema que aún no tienen el lenguaje para explicar. ¿Está de acuerdo? Absolutamente. Sí, eso es absolutamente lo que está pasando. Estamos siendo testigos de fenómenos que representan el final de una era para este paradigma financiero en el cual hemos estado inmersos durante tanto tiempo. Así que, cuando hablamos de la financiarización, desde mi punto de vista, considero que, puesto que el capital es escaso, para adquirir una mayor cantidad de recursos financieros, es imprescindible mercadear algo, ya sea un producto o un servicio. Esta práctica ayuda a preservar una cierta restricción en los costos, lo que conduce a un sistema económico más estable y armonioso. Por lo tanto, al implementar la habilidad de fabricar dinero de la nada, en sus inicios resulta ser una facultad tremendamente poderosa, ya que se ponen en marcha proyectos que de otra manera no se habrían llevado a cabo. Además, este dinero recién generado circula repetidamente a lo largo del año. Se transfiere de unas personas a otras, por lo que su circulación es extremadamente rápida en este dinero adicional que se ha creado. Por consiguiente, cuando asistí a un seminario sobre moneda y banca aproximadamente en 1980, se mencionó que la velocidad de circulación del dinero para el dinero que se había generado era quizás hasta 8 veces, 6, 7, 8 veces. Y lo que observé hacia el final de la década de los 90, tras el colapso financiero en Asia, el cual de hecho representó la primera gran crisis financiera a escala global, empecé a notar que debido a que yo estaba a cargo de toda la operación comercial.
Pude discernir que el comportamiento del mercado era bastante inusual, como si existiera alguna especie de intervención encubierta que se producía en ciertos momentos. Entonces, reflexioné y observé más las situaciones. Vi que el Banco de Japón compraba en grandes cantidades bonos del Tesoro de Hablamos de sumas enormes. Al analizarlo, noté que sus compras masivas, según argumentos, eran por reutilizar excedentes comerciales. Necesitaban adquirir estos bonos por tener un superávit comercial alto, pero descubrí que la cantidad de bonos que compraban superaba en 10 veces a ese superávit. Así que ya estaba empezando a suceder, entonces que estaban haciendo esta especie de tag team entre los bancos centrales, donde se turnaban para crear enormes cantidades de dinero e intervenir en los mercados de deuda de los demás. Entonces, ¿qué estaba pasando allí? Y entonces yo estaba estudiando la Fed, lo que la Fed estaba haciendo, y pude ver que la escala de la creación de dinero de la Fed era también 10 veces mayor que cualquier crecimiento económico que estaba ocurriendo. Así que lo que había sucedido era que esta velocidad del dinero ya había colapsado en ese momento. ¿Podrías decirme qué implica esto? Implica que el proceso de generar dinero ya no tiene un impacto directo en la economía tangible. Por lo tanto, ¿cuál es su destino? Se dirige hacia la financiarización de mercados, pero de igual manera se destina cada vez más hacia los conflictos bélicos, ya que esa es la práctica habitual. Por lo tanto, inmediatamente después de ese evento, experimentamos el ataque del 11 de septiembre y el inicio de la Guerra Mundial contra el terrorismo, y desde ese momento no hemos podido regresar a un estado de bienestar. Entonces, todos estos factores persisten impulsando la sobreinversión financiera y los fondos destinados a los conflictos bélicos, y esta situación no cesará hasta que se tomen medidas para detenerla. Señor David, hay algunas personas que desde hace 2, 3, 4 años vienen diciendo que en realidad ya no estamos viviendo en el capitalismo. Estamos viviendo en una especie de tecnofeudalismo. Sí. ¿Cree que estamos ahí? Ese es el sueño de esta gente. Si se siente así, es porque esa es su intención. Si te sumerges en las creencias de los fabianos, estaban convencidos de que una sociedad tecnocrática debía prevalecer, en la cual la democracia y la representación popular simplemente no podían existir, no se les daría cabida. La sociedad estaría gobernada por una élite de naturaleza aristocrática. Ese era el sueño de ellos. Eso es en lo que se esforzaban por trabajar en su realización, y personas como Maurice Strong eran parte de esto. Ahora he aprendido todo esto solo desde que entré en el libro de Ed Griffin y sus referencias, y estos son irrefutables, porque se trata de documentos de fuentes primarias. Son cosas que estas personas dicen con sus propias palabras. Así que alguien como Maurice Strong, este tipo demuestra la conexión. Su tía tuvo el placer de conocerla, al menos durante una porción de su existencia. Se crió en Ohio, que es de donde yo provengo. Sin embargo, desarrolló un interés profundo por el socialismo, se convirtió en periodista y emprendió numerosas expediciones hacia la China y Rusia, bajo regímenes comunistas. Mantuvo una amistad personal con figuras como Stalin, Mao Zedong y el presidente Zhao. Y todo esto formaba parte de su legado. Maurice Strong fue apenas un infante en los tiempos de la Gran Depresión, y de manera sorprendente, a la corta edad de 25 años ya se había convertido en el director ejecutivo de una de las principales empresas de petróleo en Canadá. A sus 25 años, ¿cómo es posible tal logro? Y esta serie de eventos prosiguió. Esencialmente, desde muy joven, se forjó a sí mismo partiendo de cero, y finalmente logró unificar toda la industria del petróleo canadiense bajo el mando de Petro-Canadá. ¿Cómo logró tal hazaña?
Posteriormente, asumió el cargo de vicepresidente en el prestigioso Foro Económico Mundial. Estuvo al frente de numerosas organizaciones pertenecientes a las Naciones Unidas que se enfocaban en cuestiones ambientales. Por lo tanto, se observa esta relación entre el financiamiento de los movimientos totalitarios y las acciones que posteriormente se estaban llevando a cabo en Canadá y en los Estados Unidos de América justo después de esos eventos. Ahí está este artículo. Un periodista se reunió con Maurice Strong en 1990 en este lugar llamado Vaca Grande, que tiene toda una historia detrás. Maurice Strong está muy involucrado en el Foro Económico Mundial en ese momento, 1990. Y los periodistas profundizaron con él. Hablaron de una entrevista de formato largo. Fue una semana entera. Y dijo que había un momento en el que Maurice Strong hablaba de escribir una novela, que estaba pensando en escribir una novela para explicar las cosas. Y a medida que profundizaba en ello, dijo el periodista, se hizo evidente que estaba hablando de cosas reales. Maurice Strong está explicando detalladamente los eventos que suceden en el contexto del Foro Económico Mundial, y cómo ellos, los participantes, sostienen firmemente la creencia de que son responsables de rescatar al planeta Tierra. Estamos en 1990. Utilizaban el término salvar el planeta, y que eso solo será posible si los países industrializados cambiaban, pero no cambiarán. Y entra en un debate acerca de esta cuestión. Este pequeño grupo de seres humanos lleva sobre sus hombros la responsabilidad de generar un cambio significativo para la salvaguarda de nuestro mundo, y lo que se les exige es originar el colapso completo de todas las economías altamente industrializadas. Afirman contar con individuos ocultos dentro del sistema económico con la habilidad necesaria para realizar tal proeza. ¡Vaya! Entonces, es posible localizar estos contenidos donde dichos individuos expresan dichas afirmaciones con sus propias voces, y eso es precisamente lo que hemos observado. Por lo tanto, las modificaciones en el Código de Comercio Uniforme, que facilitaron la significativa adquisición que se estaba implementando en el año 1994, así, Maurice Strong discutía sobre esto en 1990 acerca de la desmaterialización de los activos financieros, que resultó ser una maniobra de la CIA que había iniciado su curso a finales de los años 1960. Por consiguiente, existe un extenso preámbulo de este fenómeno, pero se mantiene la continuidad entre las personas y los proyectos en los que están trabajando. Señor David, tengo únicamente 2 cuestiones para concluir nuestra conversación. Para empezar, aunque el asunto es bastante sombrío, hay una sensación de optimismo que se percibe en su voz, en su alma, en su ser, y eso es positivo. Eso es exactamente lo que siento y lo expreso con sinceridad. Además, me interesa saber, ¿cuál cree que es el porvenir del sector bancario? En un mundo que afortunadamente se renueve, en un contexto distinto, ¿qué modificaciones en la regulación o en las políticas públicas considera necesarias para prevenir una crisis como la Gran Toma? Y para el futuro de los bancos, ¿qué tipo de bancos necesitamos para tener un mundo mejor? Bueno, mis 2 principios son devolver a la gente sus cosas, no quitarles sus cosas y dejar de hacer daño a la gente. Son 2 cosas muy sencillas. ¿Crees que podríamos hacer esas cosas? Sí, podríamos. Por consiguiente, resulta absolutamente esencial terminar con la erosión de los derechos de propiedad intelectual. Este procedimiento debe comenzar a nivel local y, de hecho, es posible que se enfrente a objeciones y se detenga. Así pues, arrancamos con el concepto de que el vínculo entre la regulación del dinero y las guerras necesita ser interrumpido. Las mejoras serán evidentes de inmediato.
observarás que las operaciones bancarias no tienen que ser vistas inevitablemente como algo perjudicial. Podemos debatir cómo será el sistema, pero no se puede permitir en absoluto que este pequeño grupo de personas lo controle. Ahora, puede ser una institución pública. Puede que existan bancos privados, sin embargo, su existencia depende enteramente de sus propias acciones. Es posible que los individuos gocen de la libertad para llevar a cabo estas actividades, pero no tendrán el poder de dominar el sistema en su totalidad. Por lo tanto, el paso inicial es reconocer que el dilema radica en que han construido una suerte de dispositivo apocalíptico, dado que la totalidad del dinero está fundamentada en la deuda. Entonces, es imprescindible que mantengan el control y continúen incrementando el endeudamiento. De lo contrario, todo el sistema financiero colapsará. Ese es, en esencia, el temor predominante de que están atrapados en esta situación. Por lo tanto, diversas personas han discutido sobre este tema. Por ejemplo, Ed Griffin. Existe un documental excepcional titulado Los amos del dinero, de 1996, que se puede hallar en YouTube. Es de duración considerable, pero hacia el final, el señor que interviene está explicando el método para revertir esta problemática. Y, en resumidas cuentas, es necesario que el Departamento del Tesoro genere dinero para saldar la deuda que depende de la Reserva Federal. No quieres una implosión del dinero, así que tienes que compensar lo que sea con, digamos, bonos del tesoro. Se pagan con dinero nuevo creado directamente por el tesoro. Ahora, así que en esa primera fase sigue siendo un sistema fiat, simplemente no es controlado por ellos. Por lo tanto, podrías considerar otra alternativa que podría mejorar las cosas de manera significativa sería mantener el sistema de pago intacto. Eso es esencial. Quiero expresar que definitivamente no deseamos regresar a los tiempos primitivos, utilizando palos y piedras, o tener que cargar con pequeñas rocas u objetos similares para realizar transacciones. No existe absolutamente nada incorrecto. Personas amables, seres pensantes, la capacidad innovadora del ser humano, son los creadores de todos los sistemas electrónicos que poseemos en la actualidad. Por tanto, es imprescindible contar con sistemas de pagos eficientes. Además, un conocido mío, Matt Spalsvik, ha discutido sobre este tema, mencionando que simplemente con aplicar un impuesto minúsculo en cada transacción electrónica sería suficiente, y entonces no haría falta imponer ningún tipo de impuesto sobre los ingresos personales. Imagina por un momento lo que significaría para la ciudadanía el poderles informar que no tendrán que preocuparse nunca más por completar y entregar una declaración de impuestos sobre la renta. Solo pagas 0.1% por lo que transfieras electrónicamente. No tendría que aplicarse al papel moneda ni a las monedas. Esto sin duda mejoraría la situación de forma inmediata. No obstante, una vez que hayas avanzado más allá de esta etapa inicial, podrías considerar la transición hacia un sistema monetario que cuente con el respaldo de un activo tangible, como por ejemplo, la plata. Se trata, pues, de un sistema monetario finito. Todo el dinero estaría respaldado directamente por... Ed Griffin prefiere la plata junto con el oro como elementos que se destacan frente a la plata. Podría emplearse el oro como un metal de soporte para la moneda, sin embargo, se asociaría todo estrechamente con la plata. Existe una gran cantidad de ella alrededor del mundo. Puede que el crecimiento sea lento a medida que se va extrayendo, pero esto, en consecuencia, impide. Estoy convencido de que realmente necesita ser una especie de arrendatario para la humanidad, para la protección de la humanidad, que es necesario llevar a cabo este proceso para que nadie pueda volver a obtener el control del mundo de esta forma. Sir David, la última es que estamos tratando de vivir sin miedo. Intentamos estar con nuestras familias, ser fuertes mentalmente, no derrumbarnos por el miedo, todas estas cosas.
Intentamos mejorar nuestra salud, nuestra forma de comer, hacer ejercicio. Pero, ¿qué acciones recomienda a los individuos, y especialmente a la sociedad civil, para mitigar el riesgo del que usted nos alerta? Hablas de oro, plata, no sé. Bitcoin. No quiero ser tan específico, pero ese es el tipo de cosas que la gente piensa de inmediato. Tierra libre de deudas. ¿Qué tipo de cosas recomienda para mitigar el riesgo de una posible gran toma? Sí. Bueno, mi gran punto para la gente es que no puedes esconderte de esto. Y he descubierto que aquellos individuos que poseen grandes fortunas, que han sido quienes se han puesto en contacto conmigo, administrando sumas considerables de dinero, lo primero que reconocen es la autenticidad y realidad de esta situación. No se puede refutar. Y una vez que lo saben, hay un periodo de pánico. Incluso estos ricos, gente muy capaz, es ¿cómo puedo ocultar? ¿Hacia dónde corro? Sin embargo, quiero transmitir que es imposible escapar de esta situación. Por lo tanto, es imperativo que lo detengamos. Debemos enfrentarnos a ello con valentía. Aunque es probable que haya un periodo inicial en el que enfrentemos dificultades, ya que estamos inmersos en una guerra híbrida a nivel mundial, entonces, ¿qué haces para resistirlo? Una vez más, quiero enfatizar que esto es extremadamente personal. Existen individuos que se encuentran sumergidos en deudas y están completamente perdidos sin saber cómo liberarse de esa situación. Y realmente siento una gran empatía por esas personas, porque lo esencial es preservar tu bienestar emocional y tu alegría, especialmente por el bien de tu familia. Por lo tanto, no es recomendable tomar decisiones financieras apresuradas que puedan terminar arruinando tu relación matrimonial, desintegrando tu núcleo familiar o afectando negativamente la vida de tus hijos. Son muchas las personas que viven agobiadas por las deudas y encontrarás que hay mucha compañía en esa situación y al final todos vamos a tener que hacer frente a esto juntos. Pero si puedes hacer cosas, digamos que si tienes activos financieros que podrían quitarte, los vendes y pagas tus deudas, y entonces descansarás más fácilmente. Y luego miras por tu bienestar físico en un momento difícil. Mi padre y mi abuelo tenían despensas en casa. Y le pregunté a mi padre sobre eso. ¿Por qué tenemos esto? Y él dijo, bueno, la gente solía creer que usted debe tener alrededor de un año de suministro de alimentos en la casa, y pensé que era una locura. Esto fue en el 1960. Le pregunté por qué. Me contestó que, bueno, podrías perder tu trabajo o podrías enfermar. Y entonces estarías bien, especialmente si combinas eso con no tener ninguna deuda, puedes superar las interrupciones, y probablemente vamos a tener algunas interrupciones. Entonces no es mala idea. Si resulta factible la producción de alimentos, resulta beneficioso comprender el proceso para llevarlo a cabo, especialmente considerando que la calidad de nuestro abastecimiento alimenticio está en declive. Por lo tanto, si tienes la capacidad de cultivar un extenso jardín, manejar un modesto huerto y mantener un invernadero, dependiendo de tu ubicación geográfica, estas son actividades positivas y pueden contribuir a una existencia satisfactoria. De nuevo, mi padre en la depresión, la familia, estaban relativamente bien, pero cuando pierdes todo tu dinero en los bancos, eso es un problema. Y la actividad empresarial no volvió durante muchos años.
Así que el feriado bancario fue supuestamente un milagro, en marzo de 1933 un gran éxito. Bueno, sé por cartas de la familia que 3 años más tarde todavía no tenían negocios en la empresa de ingeniería. 3 años después. Y luego en 1937 la depresión empeoró aún más, así que tenían un pariente que tenía una granja que era un caballero agricultor. Probablemente nunca tuvo la intención de cultivar, pero necesitaban cultivar alimentos en esa granja para salir adelante. Y para mi padre, creo que fue el periodo más feliz de su vida, estar en esa granja. Así que los niños que estaban en las granjas en la depresión eran felices. Ni siquiera sabían que había una depresión. Eso es importante. La próxima generación, ¿cómo lo sacas adelante? ¡Qué viaje, déjeme decirle! Señor David, esta es mi primera entrevista en 2024. Me encanta mi trabajo porque tengo la oportunidad de hablar con gente como usted, y doy gracias a Dios por ello. Es verdaderamente extraordinario. Me embarga una inmensa felicidad haber convertido esto en una realidad, y mi contento se incrementará al saber que mis seguidores tendrán acceso a este material y contarán con la maravillosa oportunidad de escucharte en su idioma. Procederemos a traducir esto, y quiero expresarte que ha sido un auténtico privilegio. Ya hemos tenido una conversación con Mats Palsvig, y él me dijo, déjame ver qué puedo hacer para asistirte en establecer contacto con David. Y lo hemos conseguido. Por lo tanto, desde el fondo de mi corazón, gracias, y anhelamos que disfrutes de una prolongada existencia, y que prosigas compartiendo tus valiosas reflexiones con nosotros, porque verdaderamente son de suma relevancia, tomando nota de su experiencia en su campo, que nos está diciendo, mira, esto es lo que pasó antes y esto es lo que están preparando, así que estate atento. Así que gracias. ¿Lo haremos? ¿Lo superaremos? Eso esperamos. Me encantaría enviarles un cordial saludo desde México. Estoy en México. Soy de Venezuela, pero estoy en México. Y espero que sigamos en contacto. Estaría muy feliz de seguir en Ya sabes, Mats. Solo tengo que decir, Mats es un gran... ¿Y lo he hecho? Realmente me ha impactado profundamente y se ha convertido en una fuente de inspiración para mí, debido a que pude observar las acciones que llevó a cabo en Dinamarca. Él tiene la responsabilidad directa de haber frenado una legislación pandémica en ese país, la cual habría otorgado el poder para implementar la vacunación obligatoria a todos los ciudadanos daneses. Y ni siquiera por el Ministerio de Salud, ni siquiera por una compañía internacional, sería capaz de realizarlo bajo estas circunstancias. Por lo tanto, elaboró un plan meticuloso para prevenir tal acción. Además, tuvo un papel decisivo en la conclusión de los confinamientos de manera legal en Dinamarca, que se convirtió en la primera nación en emerger verdaderamente de las restricciones, y a partir de ahí, todo comenzó a desmoronarse. Así que estamos hablando de una persona que efectivamente lleva a cabo lo que se propone. Sí. Déjame decirte que hice una entrevista con él y llegamos a, 30 personas en 24 horas, y YouTube la quitó enseguida en 24 horas. Y luego lo pusimos en Rumble, y fue increíble. Bueno, ahí veía esta tercera parte de la entrevista. Repito, un tema sombrío, pero muy interesante, sobre todo con el optimismo que nos lo plantea el autor, que, bueno, nos dice ciertamente que para ellos llevar a cabo su Great Reset, el de Klaus Schwab, necesitan primero la gran toma, porque nos tienen que dejar a nosotros sin opciones para poder ellos instaurar todo esto, este sistema de consumo nuevo, todo esto que quieren ellos, ¿no? Que nos cambie nuestra calidad de vida, que es menos libertad para nosotros y, por supuesto, más para ellos, que son unos pocos. Y es muy interesante lo que propone, ¿no? Por supuesto, él critica la sobrefinanciarización de la economía.
argumentando pues que existe realmente una desconexión entre la creación del dinero y la economía real, y esto fomenta conflictos y desigualdades. Y propone, por supuesto, reformas en la regulación bancaria y las políticas públicas para prevenir futuras crisis, incluyendo, por supuesto, el retorno a un sistema monetario respaldado por activos tangibles como la plata o el oro. Yo creo que es muy interesante lo que dice este hombre que, repito, trabajó en Wall Street durante 30 años, conoce todos sus secretos y hoy se dignó de alguna manera, bueno, hace un año, a decir basta, tengo que compartir lo que viene, toda la investigación que he venido haciendo, ¿no? Y es gratuita, una investigación totalmente gratuita. Es un tipo que tiene ya mucho dinero. Ha sido muy atacado, me lo confesó en varias oportunidades, muy profundamente, muy atacado, muy perseguido. Ha tenido problemas familiares incluso por eso, pero bueno, está en pie. Por eso tanto agradecimiento usted veía que yo le he dado al final. Conversamos también sobre la idea de que el mundo actual ya está moviéndose hacia un tecnofeudalismo. De hecho, yo creo que ya estamos ahí, donde la élite tecnocrática y aristocrática gobierna a expensas pues, de la democracia y de la libertad individual. Y él nos habla pues, de la sociedad fabiana, de Maurice Strong, de Bertrand Russell. Todo esto lo hablamos en esta entrevista, creo que no tiene desperdicio. Yo les ruego, amigos, que siga tomando sus previsiones. Para nuestros amigos del Grupo 50, por supuesto, a final de mes tenemos nuestro live de enero, el primero del 2024. Y voy a compartir algunas cosas que hablé en privado, varias cosas que hablé en privado con este hombre. Que él siempre me hacía la mención, mira, yo no quiero que eso se tome todo lo que estamos hablando como consejo financiero. Es simplemente mi experiencia, es lo que yo estoy haciendo, algunas cosas que estoy haciendo. Y bueno, eso lo voy a compartir en privado con los miembros del Grupo Los 50. Es muy interesante, sobre todo ya para nosotros es un tema psicológico, cómo hacemos para mantener fuerte nuestra cabeza en cuanto a nuestras inversiones, no caer en el pánico ni también en las ganas de hacer dinero de la noche a la mañana. Entonces, eso va a ser ahora si no está inscrito al Grupo de 50, inscríbase. Creo que vale enormemente la pena, sobre todo si usted está intentando proteger su patrimonio o sacar, pues, de alguna manera algún provecho de estas crisis que se están presentando, que como ustedes saben, donde hay crisis hay oportunidades. Por otro lado, quiero invitarles a nuestro canal en Telegram. En nuestro canal, por supuesto, Telegram es gratuito, igual a nuestra página web, elmercurioavenue.com, y recomendarles, pues, tanto el homeschooling, que está ahí, lo va a conseguir en la página de servicio, está abajo, igual también en la descripción del video y en los comentarios fijados, un homeschooling un poco para dar un paso al costado de este sistema educativo que empareja a todo el mundo hacia abajo, que es terrible y que nos tiene donde nos tiene lamentablemente, y que aparte que es muy bueno, es bilingüe, es mucho más barato que mandar un hijo a la escuela pública. Así que por eso lo recomiendo. Y también recomiendo, yo ya empecé mi curso de electricidad, ya hice 3 sesiones. Es totalmente en línea con la Escuela Mexicana de Electricidad. ¿Por qué lo hago? Lo hago porque creo que los expertos no se equivocan, son demasiados los que nos dicen que hay que buscar un tipo de oficio alterno, algo que yo pueda intercambiar en el futuro, algún conocimiento por algo, por alimentos, por otro conocimiento, por un servicio. Y por eso empecé por electricidad, luego me voy a ir por un curso de electrónica y posiblemente luego por uno de carpintería. Me encantaría también el tema de agricultura, pero no he conseguido nada por ahora. Por eso les recomiendo este. Yo no hago negocios con ellos ni lo estoy promocionando. Simplemente creo que es una buena opción porque ya vi el sistema y está bien interesante, es muy serio. Y usted, bueno, diga allí que nos vio en el Mercurio. En todo caso, que sepan que yo estoy ahí, pues, viéndolos, ¿no? Y quizás, si son varios, consiguen algún tipo de trato especial. Pero en todo caso, es la Escuela Mexicana de Electricidad y ya arranqué es un curso básico de electricidad para instalaciones eléctricas, sobre todo domésticas. Luego hay otro industrial, pero voy a empezar por este. Y creo que es muy necesario prepararse con este tipo de conocimientos para el futuro. Y esto es algo que es poco a poco, ¿ok? Entonces, bueno, nos vemos ya la semana que viene. Recuerda darle like a este contenido, suscribirse al canal si no lo ha hecho, sobre todo activar la campanita. Y por otro lado, creo que es muy importante compartir este contenido, ¿ok? Saben que para mí es muy importante que lo compartan. Tratar un poco de pasarle por arriba la censura, ya sea donde sea, en el Twitter, en cualquier red social, ¿ok? Bueno, gracias amigo por acompañarnos y ya nos vemos entonces la próxima semana.